entonces. Vamos a conversar hoy día sobre cefalosporinas, ¿ok? Que son probablemente tan o más utilizadas que las penicilinas que ya hemos revisado, ¿ok? Y bueno, el mecanismo de acción es el mismo, pero acá tiene muchas familias las cuales es importante que las estudiemos, las conozcamos, y porque son de los antibióticos probablemente los más utilizados en la actualidad junto con las penicilinas. Entonces, las cefalosporinas vienen a ser de nuestra mnemotecnia era P, penicilina C, cefalosporinas, ¿no? Aquí vamos a hacer acá cefalosporinas. Y las cefalosporinas justamente, entonces, las cefalosporinas nosotros lo vamos a dividir en familias, ¿ya? Y mejor dicho, en generaciones, que bien estas generaciones de acuerdo a cómo se fueron sintetizando, pero cada generación tiene sus propias características. Entonces, mira, la primera generación, las primeras que aparecieron, segunda generación, y el humano fue cada vez perfeccionándolas, ¿sí? Sin embargo, no porque sea una mayor generación, siempre va a ser mejor que la primera, no, eso no es cierto. Quinta generación y acá haremos sexta generación. Entonces, todas esas son las cefalosporinas, ¿ok? Y estas cefalosporinas, una forma rápida de entenderlo es que la primera generación de cefalosporinas son buenas, muy buenas para gram positivos. En cambio, la tercera generación son mejores para gram negativos. Entonces, por ejemplo, yo quiero matar un estafilococo aureus. Primera generación. Yo quiero matar una E. coli, tercera generación. La segunda generación son intermedio de ambos. No son tan fuertes ni para gram positivos ni para gram negativos, pero cubren bien ambos grupos, ¿ya? Y ojo, no significa que las de primera no matan a gram negativos, pero cubren un poco gram negativos. Las de tercera cubren gram positivos, pero un poco menos que los gram negativos, pero sí cubren también. ¿Ya? Entonces, a ver, quisiera que esto se entienda. Hay 6 generaciones actualmente de la cefalosporina. ¿Ya? La mayoría de textos hablan hasta la quinta, pero el año pasado salió la sexta. Las primeras generaciones eran buenísimas para gram positivos, pero conforme fueron sintetizando, aparecieron las mayores generaciones que su ventaja era ya los gram negativos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero matar un Streptococcus pyogenes, como Streptococcus primera generación. Si quiero matar una E. Alexis, coli, utilizaría segunda o Alexis, tercera. Exacto, exacto. Alexis, ¿Sí? no te escucho muy bien, disculpa. Creo que Entonces, decíamos que las cefalosporinas tienen hasta 6 generaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y es como se fueron creando. Pero las primeras que aparecieron eran excelentes para gram positivos, pero eran débiles para gram negativos. Entonces el humano dijo, no, no puede quedar así la situación, y empezó a crear más. Y llegó hasta la tercera generación. Y con eso recuperó la fuerza para gram negativos. Y mataba bacán gram negativos. Entonces, por ejemplo, yo quería matar un Streptococcus pyogenes. Una de primera generación es suficiente. Un estafilococo aureus metilino sensible, una primera generación es suficiente. Pero ya cuando quiero matar una E. coli, entonces a veces no lo cubre la primera generación. Y entonces nos vamos a la tercera, que cubre muy bien gram negativos y pierde un poco su capacidad de gram positivo, sí, pero no la pierde toda, ¿eh? Pierde un poco, no es más. En cambio, la primera generación no es tan buena para gram negativos. La tercera coge muy bien gram negativos y también coge bien gram positivos, no tanto como la primera, pero sí los puede matar. Y bueno, el humano dijo, bueno, pero hay que tener un intermedio, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Y el segunda generación son intermedios, cubren, no son tan fuertes para gran positivos como la primera generación, pero cubren bien. No son tan fuertes para gran negativos como la tercera generación, pero sí cubren bien. Y ahí tenemos las de segunda generación. Entonces, más o menos se entiende. Primera generación, gran positivo, estafilococo, estreptococo. Tercera generación, gran negativos, E. coli, Klebsiella, ¿no? Esos de ahí. Y a Haemophilus influenzae. Segunda generación, ambos. ¿Ya? Eso fue lo que fue creando el humano. Y luego el humano dijo, bueno, está bien, he hecho buenas cosas, pero se me escapa el intrahospitalario pseudomonas.
y creó la de cuarta generación, que además de coger gram positivos, es como la suma de las anteriores, gram negativos, también coge pseudomona. Y esa fue su ventaja de las de cuarta generación. Y bueno, hasta ahí por el momento te voy comentando, ¿ya? Ahora vamos a conversar de cada una de las generaciones. La primera generación, que cubren bien gram positivos, tú vas a tener dos grupos. Unos que nosotros damos endovenoso y unas cefalosporinas de primera que damos vía oral. Siempre endovenoso cuando el paciente está más grave o tiene intolerancia a la vía oral. Entonces, endovenoso, el típico que usamos es cefazolina y cefalotina. Son los dos endovenosos de primera generación que cubren muy bien a gram positivos, ¿ya? Y si el paciente está relativamente estable, entonces mejor utilizamos vía oral. Y ahí nosotros manejamos cefalexina y cefadroxilo. Entonces tú en tu libro vas a encontrar como 20, ¿ya? Pero estas son las que hay en nuestro medio. Entonces yo te diría que estas las aprendas, de las de primera generación. Ahora, Alexis, cuando me hablas de gram positivos, ¿a quién te refieres? Sobre todo, nos utilizamos bastante para atacar al estafilococo aureus sensible a la meticilina, el SAMS. ¿Recuerdas que ayer hablábamos que nosotros teníamos un estafilococo aureus que ya no existe, que era sensible a la penicilina y generó beta-lactamasas y se volvió ahora estafilococo aureus sensible a la meticilina y que luego ha evolucionado y actualmente está el SARM, ¿no? Es el resistente a la meticilina, ¿ya? ¿Cómo se llamaban el grupo de las penicilinas que mataban al SAMS? De la familia penicilinas que mataban al estafilococo aureus sensible a la meticilina. ¿Recuerdas? Estaba dentro de las penicilinas semisintéticas. Y era el Ya. primerito de los que Los hablamos. estafilococos. Los Las estafilococos. antiestafilocócicas o isoxazolil penicilinas. Entonces, esas Ah, ya. matan al DK, ¿no? Al SAMS, pero no pueden atacar al estafilococo resistente. Es igual con la cefalosporina de primera generación, solo pueden atacar al SAMS, no al estafilococo meticilino resistente. Aquí no tienen efecto. Ahí no tienen efecto, ¿ya? Ahí es vancomicina la elección. ¿Cuándo más utilizamos esta de primera generación? Para atacar al gran positivo estafilococo aureus meticilino sensible, y también lo utilizamos bastante para atacar al que da las faringitis bacterianas, al estreptococo piógenes o beta hemolítico del grupo A. Ya es un poco más estable a las beta-lactamasas, entonces lo utilizamos ahí. En gram negativos a veces cubre a E. coli prácticamente, pero en una cistitis, pero nada más, una E. coli sensible, en una cistitis, nada más. Entonces esas son las de primera generación. Una de estas es muy conocida porque la utilizamos bastante, la cefazolina, para la profilaxis quirúrgica. O sea, cuando al paciente lo van a operar para evitar que gérmenes de la piel invadan de la profilaxis quirúrgica, utilizamos cefazolina. Ya justo en la inducción anestésica, cuando estás que ya va a empezar la anestesia, ahí le colocas. Si la cirugía demora más de 4 horas, colocas otra vez. ¿Ok? Eso es entonces, y son endovenoso y vía oral. Esto es lo que más utilizamos cuando hay cortes, cuando llegan, por ejemplo, borrachitos que se han peleado y se han cortado, lo suturamos y cefadroxilo o cefalexina alejamos, porque atacan a los gérmenes de la piel, al SAMS y al piógenes, son los dos de la piel. Y con eso manejo yo infecciones de la piel sobre todo, eso sí hay que recordar, sobre todo me sirve para infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no? Y por ahí puede servir para una cistitis tal vez, una cistitis por E. coli y para profilaxis quirúrgica. Entonces, esas son las utilidades que yo le doy a mis cefalosporinas de segunda generación, de primera generación. Luego el humano dijo, bueno, bacán, pero hay que seguir mejorando, ¿ya? Vamos a hacer las de segunda entonces. Y en las de segunda generación hay un grupo que ataca bien a gram positivos, a gram negativos, a ambos, para ya no estar tan débiles con los gram negativos.
Pero acá los libros incluyen a un grupo especial que se les llama cefamicinas. Las cefamicinas son un grupo especial de cefalosporina de segunda generación y tienen una propiedad que no tiene ninguna otra. De todas las 6 familias que vamos a hablar, ninguna otra tiene esta propiedad. ¿Ya? Ninguna otra va a tener esta propiedad, que es atacar a anaerobios. Las cefamicinas son las únicas cefalosporinas únicas de toda la familia de cefalosporinas, únicas cefalosporinas antianaeróbicas. 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 Entonces, ¿en qué grupo? Algunos dicen que deberíamos separarlo de las cefalosporinas. Pero bueno, la mayoría de textos lo incluyen dentro de las de segunda generación y se llaman cefamicinas. Esa es la familia porque tienen 2 nombrecitos y ha sido pregunta de examen. ¿Cuáles son las 2 cefamicinas? Cefoxitina y cefotetán. Cefoxitina y cefotetán. Entonces, estas de acá son para bacterias anaerobias, ¿ya? Ese es un plus que tiene las de segunda generación, las cefamicinas. ¿Y cuál es la bacteria anaerobia intraabdominal más frecuente? Bacteroides fragilis. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una apendicitis y el apéndice revienta, ¿no? Se necrosa, se perfora y se salen las bacterias, la anaerobia que más se sale es bacteroides fragilis. Entonces nos sirve bastante para infecciones intraabdominales, porque cubre bien a anaerobios. Obviamente asociado a otro fármaco, pero nos ayuda bastante en infecciones intraabdominales estos fármacos. Sin embargo, no los tenemos en nuestro medio disponibles cefoxitina ni cefotetán, pero tienes que conocerlo porque han sido preguntas de examen. Y bueno, eso nos deja el otro grupo. Ya las que solo atacan a gram positivo y gram negativo, las propiamente segunda generación, que no atacan al anaerobio. Y ahí vamos a tener a cefuroxima y a cefaclor, como tal vez los más conocidos. Tenemos la cefuroxima, puede venir endovenoso o puede venir también vía oral. Cuando es vía oral se le llama cefuroxima acetilo. Y la forma endovenosa, según los estudios más recientes, dicen que se comporta casi como si fuera tercera generación, o sea, es bien potente. Casi como si fuera una tercera generación. O sea, Una cubre muy pregunta. bien gram negativos. ¿Qué era la vía oral? ¿Me dijiste? Cefuroxima lo mismo, pero acetilo. Le agregan este acetilo para que pueda ser administrado por vía oral. ¿Ya? Y bueno, entonces, hasta acá, si tú te das cuenta, tenemos que va a cubrir a gram positivos y gram negativos, ¿no? Eso hemos mencionado. Pero tiene menor, de los gram positivos, pierde su efecto contra el SARS. O sea, es muy débil contra el SARS. No lo utilizamos contra el estafilococo aureus. Si vas a atacar al SARS, mejor utiliza este. Pero mejora su efecto gram negativo. Esto mejora su efecto gram negativo. Ya pierde un poco gram positivo contra el SARS específicamente, ¿ya? Ahora, estas bacterias que yo voy a atacar son aquellas que tienen justamente una penicilinasa, ¿ya? O sea, yo las puedo matar así tengan esta penicilinasa. Ya, esa es una ventaja. Mira, estas bacterias que van a morir tienen a veces un mecanismo de resistencia llamada un tipo de beta-lactamasa llamada penicilinasa. Y no importa, así tengan esta penicilinasa, yo utilizo primera y segunda generación y con eso las mato estas bacterias, ¿ya? Así tengan penicilinasa, que es una beta-lactamasa. O sea, ¿te acuerdas de las enzimas que dañaban a los beta-lactámicos llamadas beta-lactamasas? Hay varios tipos. Una de ellas, la más débil, es la penicilinasa, que destruye penicilinas. Pero las de primera y segunda generación soportan a las penicilinasas. ¿Ya? Yeah. Ok, entonces luego el humano dijo, bueno, está bacán, pero necesito algo más fuerte, más potente, que mi fuerza contra gran negativo sea mucho mayor, contra gran positivos también sea buena.
mejor que esta, ya. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear ahí un grupo, la tercera generación. Y la tercera generación, y parecido a lo de arriba, hay un grupo que ataca a gran negativos y gran positivos, ¿ok? Pero hay un grupo que tiene algo especial. Este grupo ya no es antianaerobio, sino este grupo es antiseudomona. Entonces te van a preguntar, ¿en tercera generación hay algunas cefalosporinas que sean antiseudomona? Sí, hay algunas cefalosporinas que son antiseudomona. ¿Ok? Y bueno, Alexi, ¿me escuchas? sí, ya. Entonces, en tercera generación, nosotros vamos a tener igual dos grupos. Un grupo de tercera generación ataca gran negativos, gran positivos, como habíamos escrito acá, pero hay un grupo en la tercera generación que tiene algo especial. Así como en la segunda, había un grupo que se llamaba cefamicinas, que atacaba a los anaerobios, ¿no? Igual acá hay un grupo, pero ya no es antianaerobio. Recuerda que las únicas antianaeróbicas han estado aquí, las cefamicinas. Pero en tercera generación hay un grupo que es anti-pseudomona, anti esta bacteria que es una de las que más problemas nos da en el hospital, una de las más resistentes de todas, el dolor de cabeza, la pseudomona. Y te pueden preguntar, ¿en la tercera generación hay cefalosporinas que atacan a pseudomona? Sí. No son todas, pero hay algún grupo que sí. Entonces, ¿cuáles son las antiseudomonas? Ahí sobre todo tenemos a dos, ceftazidima y cefoperazona. Esas son las dos antiseudomonas, ceftazidima y cefoperazona. Ceftazidima y cefoperazona, ¿ya? Entonces, estas dos cubren bien a gran pseudomona, como habíamos mencionado, a gran negativos, pero poco a gran positivos. Ya pierden su efecto a gran positivos, casi no. ¿Ya? Ceftazidima y cefoperazona. Generalmente, ceftazidima se da cada 8 horas y de forma intrahospitalaria. ¿Ya? Esto, pseudomonas, solo lo pensamos en el hospital. Es un paciente que tiene antecedente de uso antibiótico, que está en el hospital, etc. Se da cada 8 horas y se da típicamente intrahospitalaria. Es la que más utilizamos. Cefoperazona no la tenemos tanto, ¿ya? Pero si algo tienes que recordar de cefoperazona es que su excreción es hepática, a diferencia del resto que es renal. ¿Listo? Entonces, esas son las antiseudomonas. No tienen buen efecto contra gran positivos, pero sí contra pseudomonas y sí contra gran negativos. Ahora, contra gran negativos y gran positivos, pero no pseudomona. Es el otro grupo. No pseudomona, pero sí gran positivo y sí gran negativo. Aquí están tal vez los antibióticos que más conoces, porque aquí está la famosa ceftriaxona. ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a dividir así, en que vamos a tener un grupo que es endovenoso y un grupo que es vía oral. El grupo endovenoso, ahí está la famosa ceftriaxona y cefotaxima. Ceftriaxona y la famosa cefotaxima, que son muy parecidos. Son muy, muy parecidos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque las dos, mira, tú te pones a pensar, dice, las dos son endovenosas, las dos atacan gran negativos y gran positivos bien, sobre todo más gran negativos. Ninguna ataca pseudomonas y son de tercera generación, sí. Tienen que tener alguna diferencia, Alexis, sí. En primer lugar, ceftriaxona lo vas a ver que se utiliza típicamente en adultos, más. Y cefotaxima en neonato se utiliza. Y en pediatría algunas veces, pero más en neonato. O sea, en neonatos, niños recién nacidos, lactantes, ¿ya? Se utiliza antes de los 3 meses de vida del paciente. Eso es lo típico. Y Alexis, ¿por qué se da esto? Bueno, es que justamente el adulto, bueno, la ceftriaxona se une a las proteínas plasmáticas, la ceftriaxona, la más conocida de todos los antibióticos, se une a las proteínas plasmáticas en un 85 a 95%. ¿Ya? Y bueno, sobre todo se une a la albúmina. Ya sobre todo se une a la albúmina. Y no hay problema porque la albúmina en los adultos ya está desocupada, pero en el neonato la albúmina no. En el neonato, la albúmina
es importante que esté libre, porque si la albúmina es esto, ¿quién está unido a la albúmina? La bilirrubina. Y si tú al paciente le das ceftriaxona, desplaza la bilirrubina y se va al cerebro y te genera encefalopatía hiperbilirrubinémica. Entonces, un neonato no está bien que la bilirrubina se salga de la albúmina porque es tóxica para el cerebro. Ese es el mensaje, ¿ya? Imagínate que yo le quiero dar, mira, esta es la albúmina y está unida a la bilirrubina. En los adultos ya no está unida, es muy poco, pero en los natos está muy unida. Entonces, si tú le das ceftriaxona, como se une 95%, 85-95% de las proteínas, viene la ceftriaxona y desplaza la bilirrubina y se queda ahí con la albúmina. Entonces, la bilirrubina se queda en sangre muy aumentada, se va al cerebro y es tóxica. Entonces, para no hacer esa toxicidad por bilirrubina, lo que damos es cefotaxima. ¿Por qué, Alexis? Porque la cefotaxima tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. Entonces no se une a la albúmina nunca. Nunca se une o se une muy poco y no desplaza, no da este riesgo. ¿Y a qué se une para que se transporte? No, los antibióticos, no, algunos viajan libres y otros viajan unidos a proteínas. Entonces eso depende de qué antibiótico hablemos, pero tú tienes que conocer cuáles están muy unidos, porque los que están muy unidos, si no hay proteínas, no funcionan y más bien son tóxicos. ¿Ya? Porque, o sea, tú cuando das una dosis de antibiótico, acá arriba voy a escribir, tú calculas que un porcentaje se va a unir a proteínas plasmáticas y otro porcentaje va a estar libre. ¿Cuál es el que actúa? El libre. Es el que actúa. Entonces, por ejemplo, en la ceftriaxona, cada vez que tú das ceftriaxona, tú calculas que de 1 gramo que das, 900 miligramos van a estar en proteína y 100% están libres, que son los que actúan. Entonces, y estos de acá que están unidos a las proteínas no actúan, sino cuando ya no hay libre, lo regeneran el libre. Pero ¿qué pasa si yo no tengo proteínas? De frente, los 900 se van a actuar junto con los 100. Y al final puede dar toxicidad, ¿no? Que es raro, pero puede. Por eso es importante saber qué antibióticos se unen a las proteínas, porque si el paciente está con hipoproteinemia, va a dar mucha dosis, vas a dar mucha dosis. ¿Ok? Entonces, ese es el dato. ¿Ya? Ahora, entonces, por eso, como la cefotaxima tiene baja unión a proteínas plasmáticas, lo damos bastante en los menores de 3 meses para dejar su bilirrubina tranquila y que no se vaya al cerebro, porque compite, se van y compite la ceftriaxona. ¿Okay? Entonces, así manejamos. Ahora, la ceftriaxona tiene otro dato, cuando comparas ellos, ¿no? La ceftriaxona se da cada 12 a 24 horas. O sea, se da un tiempo más prolongado, ¿no? Cada 12 a 24 horas. En cambio, la cefotaxima se da cada 4 a 6 horas. Tienes que estar dando cada rato. Y otro dato es que la ceftriaxona se va, la mitad se excreta por riñón y la mitad por hígado, pero al final, si el paciente sí hay insuficiencia renal, no se corrige la dosis, porque se elimina por el hígado. Ya no se corrige la dosis de insuficiencia renal. Entonces, esos son los endovenosos. Y eso nos ayuda a atacar bastante a las infecciones más graves que ya te hacen ir al hospital, pero que no incluyen a Pseudomonas. Por ejemplo, para una neumonía, un paciente hospitalizado, ceftriaxona es de elección. Para una meningitis, ceftriaxona es de elección. Para una pielonefritis, ceftriaxona es de elección. Entonces te das cuenta, ataca estas infecciones que ya son más graves, pero que no son intrahospitalarias, son de la comunidad. Ok, ahora cuando el paciente imaginemos que tiene una pielonefritis, tienes que darle 10 a 14 días de ceftriaxona. Imagínate que a los 5 días ya está bien, quieres mandarlo a su casa. Ya no le vas a mandar a su casa endovenoso, ¿verdad? Entonces le mandas con vía oral a su casa. Entonces tienes que conocer cuáles son vía oral, porque te pongo el caso clínico. Tu paciente tiene neumonía. Tienes que darle 10 días, 14 días de ceftriaxona. Ya estás en el día 7 y el paciente está recontra bien. Ya quiere irse a su casa y tú quieres desocupar cama para que entre otro paciente que sí la necesita. Entonces le dices, señor, te faltan todavía 7 días para completar su antibiótico, pero yo le voy a dar pastillita mejor. Cosa como ya está usted bien en su casa, toma la pastilla y es casi parecido.
y lo mandas a su casa con pastillas. Entonces tienes que conocer cuáles son de tercera generación endovenosas, en el paciente grave, y vía oral en el paciente no grave, cuando ya va a su casa. ¿Ok? Y bueno, las de vía oral, ahí tenemos a cefixime, cefetamec, pivoxil también, ¿ya? Cefixime y cefetamep, pivoxil. Esa es otra, más rara, no la usamos mucho. ¿Cómo se llama la última, perdón? Cefetamep, Cef- pivoxil. Ya no lo utilizamos mucho en realidad, es más cefixime manejamos. Disculpa, Y no te entendí lo último. cefetamep, Ya, ya. pivoxil. Bivoxil. Pipi. Pivoxil. Sí, P de Perú, pivoxil. Ahí ya no me dio tiempo, no me dio espacio para Sí, sí. escribirlo más No, grande. no hay problema, sí. Ya, entonces esas son las vía oral de tercera generación que no cubren a pseudomonas. Ahora un dato más de cefotaxima. La cefotaxima se elimina 70% de vía renal. En cambio, la ceftriaxona solo 50% de vía renal. Y como te digo, si tú das ceftriaxona al paciente, ceftriaxona se elimina 50% riñón, pero si el riñón falla, todo se elimina por el hígado, ¿ya? En cambio, la cefotaxima no, es la mayoría por riñón. Por eso yo no corrijo dosis en ceftriaxona si hay insuficiencia renal, pero sí en cefotaxima. Entonces, eso hay que recordar. ¿Y a quién cubre? Las de acá arriba cubren a gran negativos, gran positivos. Cubren menos, igual, menos al SAMS. Cubren poco. Quien cubre muy bien al estafilococo es la de primera generación, ¿no? Pueden cubrirlo, pero poco. A los gran negativos cubren muchísimo. Cubren mucho al estreptococo neumonía también. La neumonía son de Ay, elección. Y los de acá abajo cubren a pseudomonas, ceftazidima y cefoperazona. ¿Ya? Ahora, estas bacterias pueden tener incluso una beta-lactamasa, que ya no es la penicilinasa. Que así tengan penicilinasa, lo mataba la de primera y segunda generación. Pero las de primera y segunda generación no matan a esta beta-lactamasa llamada BLEA. BLEA es beta-lactamasa de espectro extendido. La BLEA, ahí no funciona ni primera ni segunda generación, pero si tiene BLEA, beta-lactamasa de espectro ampliado, A de ampliado. La de tercera generación sí funcionan contra las beta-lactamasas de espectro ampliado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la bacteria tiene una beta-lactamasa para defenderse, ¿no? Pero es la más débil, es la penicilinasa. Yo le puedo dar cualquier cefalosporina y son estables. Pero si ya tiene una beta-lactamasa más potente, que es la BLEA, beta-lactamasa de espectro ampliado, yo solo le puedo dar las de tercera generación, porque la de primera y segunda no funcionan contra las BLEA. ¿Ya? Entonces, eso es ahí la de tercera generación. Luego el humano dijo, pero aquí tengo una antiseudomona, pero necesito una sola que cubra todos, porque acá esta antiseudomona ha perdido poder contra los gram positivos. Y aparte solo cubre la blea, a esa beta-lactamasa. Entonces dijo, voy a crear cuarta generación, que es como la suma de todas. Si yo sumo todas, me da cuarta generación, excepto por la actividad antianaeróbica. Lo anaerobio solo es de acá. Y generó las de cuarta, y produjo las de cuarta generación. Las de cuarta generación tenemos dos sobre todo, cefepime y cefpirome. Cefepime, cefpirome. ¿Ya? Entonces cefepime y cefpirome. Estas de acá cubren a pseudomona, a gram positivos, a gram negativos. No pierden ya su efecto contra el SAMS, estafilococo aureus meticileno sensible. Aún lo cubren bien. Y a la pseudomona que cubren es más fuerte esta pseudomona. Porque esta pseudomona ya no tiene esta beta-lactamasa que es un poco más débil. Es una beta-lactamasa llamada AMC. AMC
es la beta-lactamasa llamada AMC. Entonces, como te ponía acá en el ejemplo, ¿no? Si yo tengo al paciente que tiene una bacteria con una beta-lactamasa más potente llamada ahora AMC, ya no le doy ni primera, segunda, que eso no me sirven, ni siquiera tercera. Tengo que utilizar cuarta generación, porque esta beta-lactamasa es más potente. No es AMP cíclico, ¿no? No, no, Ah, ya. AMC, AMC, sí, Ah, ya. me parece, ¿no? Tal vez Sí, si lo hago pero ¿qué más grande. significará? No, Es metaloproteinasa, no sé, ah, ya. ¿ya? Entonces, eso es lo típico ahí que tienes que recordar, las ANSI. Y bueno, esas son las dos cefalosporinas principales de cuarta generación. Y bueno, tenemos ahí que cubren, ah, cubren a un grupo de bacterias, ¿ya? Como habíamos dicho, es una beta-lactamasa llamada AMC. Es sobre todo por una mnemotecnia, AMC, de ahí viene el nombre, ¿ya? El real nombre viene de una mnemotecnia, ya que lo voy a escribir acá. AMCEPS. Entonces de ahí viene el nombre de AMCES, ¿ya? O sea, la beta-lactamasa AMCES porque la tienen estas bacterias. Las bacterias que forman la mnemotecnia AMCES, que son la A de Aeromona, la M de Morganella. Son bacterias intrahospitalarias muy resistentes. La P de Providencia. La C de Citrobacter. La E de Enterobacter. Y la S de Serratia. Entonces, esas de ahí son las que ANSES, si te das cuenta, ANSES. Pero la beta-lactamasa le han puesto beta-lactamasa ANSE. Disculpa, ¿qué era la S? Serratia. Cerrate. Sí, dan una neumonía severa, Serratia. Entonces, acá es Enterobacter, pero Cloacae el tipo. Cloacae. ¿Ok? Y bueno, esas son las que tenemos ahí. Una beta-lactamasa ANSE. Y bueno, cefepime. Cefepime lo típico es que se da cada 8 a 12 horas. Esa es la que más utilizamos. Ya cefpirome no la tenemos en realidad, pero cefepime sí. Y bueno, cada 8 a 12 horas. ¿Ya? El problema es que puede dar encefalopatías cuando das a muy alta dosis. A alta dosis puede generar encefalopatía. Ahora, esta P de Providencia, en realidad hay más P's acá, ¿ya? Solo una P te he puesto ahí como ejemplo, pero son 3 P. Te lo voy a mencionar por si te preguntan, ¿ya? Esa P también significa que lo puede tener Pseudomonas. Por Pseudomonas puede tener esta beta-lactamasa llamada ANSEF y al Proteus, ¿ya? Pero el Proteus, ya le hemos comentado, es un Proteus más resistente, que es el indol positivo. Indol positivo. No es el Mirabilis, ya es el Proteus indol positivo. Entonces, esas son las cefalosporinas de cuarta generación que tenemos. ¿Ok? Disculpa, ¿la providencia, o sea, qué es? ¿Es de pseudomonas o cómo? No entiendo esa parte? No, no, cada una de estas son bacterias. Aeromona es un tipo de bacteria, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia son bacterias generalmente intrahospitalarias que tienen esta beta-lactamasa y como la mnemotecnia, sus nombres forman ANSES, le han puesto a la beta-lactamasa ANSE. Solo que acá en la P es como si hubiera 3 P, porque esta P significa 3 bacterias. Una es Providencia, otra es Ah, Pseudomonas y otra es Proteus indol positivo. ok, ok. Ujú, sí. Entonces, hasta ahí te das cuenta que el humano ya pudo controlar bien a Pseudomonas, a los gram positivos, gram negativos. La única que controla anaerobios es cefamicina y controló hasta una beta-lactamasa llamada AMC que provenía de estas bacterias. Pero luego dijo, ya, controlo hasta el estafilococo aureus sensible a la meticilina, pero el SARM, ¿qué hago con el SARM? ¿No? Entonces,
Dijo, voy a generar voy a crear las cefalosporinas de quinta generación que puedan matar al estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Porque el primer estafilococo era sensible a la penicilina. Luego se volvió el SARS, ¿no? Y luego ya se volvió el SARM, que ninguna de las anteriores lo puede matar, excepto las de quinta generación. Ok, entonces para matar al SARM se crearon dos cefalosporinas de quinta generación, llamada ceftarolina y ceftobiprole. Ceftarolina y ceftobiprole. Bueno, la ceftarolina, las dos atacan al SARM y no solo al SARM, también atacan al neumococo resistente, o sea, si el neumococo se vuelve resistente a la ceftriaxona, neumococo resistente, también lo destruyen, neumococo resistente a la penicilina, por ejemplo, y también atacan al enterococo fecalis, que lo atacaba la ampicilina, enterococo fecalis. Pero sobre todo ahí se crearon para matar al estafilococo aureus resistente a la meticilina, que es un problema, que da sepsis, intrahospitalarias, neumonías. Es un problema, la verdad. Entonces ahí vancomicina es de elección, pero podrías utilizar estas también. Ahora, les han agregado un plus. Ceftarolina ataca, además de atacar al estafilococo aureus meticilino resistente, al neumococo resistente y al enterococo fecalis, también ceftarolina ataca también va a atacar a los gram negativos como si fuera cefotaxima. O sea, ataca E. coli, ¿no? Klebsiella, como si fuera cefotaxima. Pero ceftobiprole, además de atacar al estafilococo aureus meticilino resistente, ataca a Pseudomonas. Tiene esa ventaja. Ya ahí te lo menciona el Guttmann, a Pseudomonas. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí tenemos eso. Ella luego recién hace muy poco apareció la sexta generación que se llama Cefiderocol. No creo que pregunten esta, pero sí existe Cefiderocol. Cefiderocol. Y la Cefiderocol está hecha para matar a bacterias gram negativas multidrogo resistentes. O sea, lo que es resistente a todos los antibióticos, ahí podemos utilizar Cefiderocol, pero aún está que se terminan más estudios, pero por ejemplo mata muy bien a Pseudomonas cuando es resistente a todo lo anterior. Multidrogo resistente significa MDR. ¿Ya? Entonces, eso tienes que recordar. Es MDR, ¿qué significa? Disculpa. Multidrogo Ah, resistente. ya, multidroga. Ah, ya. Multidrogo, sí. Ahora, si nosotros tenemos las beta-lactamasas, ya te expliqué la penicilina, NASA, la Bleas, la AMC, pero hay una más potente que esta, ¿ya? Que es la beta-lactamasa, ya la más potente de todas, se va a llamar la BLE. BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido. Ya lo voy a escribir acá. Es beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, esta BLE sí destruye a todas las cefalosporinas, ¿ya? La BLE destruye a toda cefalosporina. Ninguna funciona, ninguna. ¿Ya? Así como te las he presentado, no la pueden matar a la BLE. Entonces, para eso el humano las ha potenciado a las cefalosporinas. Porque te dabas cuenta, ¿no? Mira cómo ha ido el mundo de las beta-lactamasas, ¿ya? Y esto ya es un conocimiento un poco más profundo. La penicilinasa, que es la beta-lactamasa más suave, primera o segunda generación la destruyen, no hay problema. Pero si ya la bacteria evoluciona y tiene beta-lactamasa de espectro ampliado, ni primera ni segundo lo matan. Tienes que utilizar tercera generación. Si la bacteria genera la beta-lactamasa llamada AMC, o sea, es una de estas, ninguna de las primeras generaciones hasta la tercera la mata y tienes que usar cuarta generación. Y si la bacteria genera BLES, ninguna cefalosporina de estas las mata, ninguna generación. Entonces el humano ahí
dijo, bueno, crearé unas cefalosporinas que las pueda destruir, ¿no? Pero no encontró. Entonces dijo, mejor las voy a potenciar. Y creó a la Ceftazidima avibactam. Entonces, la Ceftazidima, si lo ubicas, ¿dónde está la Ceftazidima? ¿De qué generación es en este esquema? Ceftazidima. Es una de las más utilizadas, ¿eh? Acá. Tercera generación antiseudomónicas, Ceftazidima. Esa. ¿Ya? Pero le agregó un inhibidor de beta-lactamasa que no lo habíamos escuchado antes, que se llama avibactam. Entonces, el avibactam es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas. Avibactam. Y ceftazidima, avibactam sí pueden destruir a las BLE. Son las que sí pueden destruir a las BLE. Ya. Ahora, ese es el mundo de las beta-lactamasas, pero en las bacterias también generaron. Pero en el país hay muy poca ceftazidima avibactam, entonces, ¿con qué atacamos a las BLE? En realidad, el tratamiento de elección son los carbapenem, que ya lo vamos a hablar en un momento. Los carbapenem son el tratamiento de elección para las BLE. Pero, como te digo, hay esta opción de darle ceftazidima avibactam para destruir a las BLE. Ese es el mundo de las beta-lactamasas, pero también tenemos el mundo de las carbapenemasas, que destruyen a los carbapenem, ¿no? Estas carbapenemasas destruyen a los carbapenem y son también enzimas, pero que destruyen a los carbapenem y obviamente al resto. Si el carbapenem era la bomba atómica, si destruye el carbapenem, destruye todo prácticamente. Y ahí tenemos dos que por el momento te voy a ir mencionando, las KPC y las metalo-beta-lactamasas. Las metalo-beta-lactamasas. Entonces, mira, si tú ya hablas de esto con algún, o es tu participación, va a ser muy buena, porque esto no lo conoce mucha gente, es algo que más maneja el infectólogo en realidad. Entonces, las carbapenemasas, así como hay beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-lactámico, las carbapenemasas destruyen sobre todo a carbapenem, pero a todos los antibióticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué opciones tenemos para destruir? Imagínate que destruyen al carbapenem. Bueno, estos nuevos antibióticos, ceftazidima, avibactam, nos ayudan también con las carbapenemasas, sobre todo con las KPC. También atacan a las KPC, ¿ya? Eso es lo típico ahí que hay que ¿Qué es recordar. la KPC en sí? Es una enzima, Ya. ¿ya? Es una enzima que, bueno, deriva de Klebsiella, por eso le encontraron en Klebsiella, por eso le pusieron de KPC. Pero es una enzima que destruye los antibióticos. Esas son las carbapenemasas, son enzimas que destruyen antibióticos. Así como las beta-lactamasas, yo te hablo penicilinasa, destruye penicilinas, blea, destruye primera y segunda generación, pero tercera no. AMC destruye a todos los primera, segunda y tercera, pero no destruye a cuarta. Las BLE destruye a todas las cefalosporinas. Entonces son beta-lactamasas, son enzimas que destruyen antibióticos, que es la resistencia de la bacteria. Pero como logramos vencer a las beta-lactamasas, la bacteria siguió evolucionando y generó carbapenemasas. Y las carbapenemasas sí no son fáciles de destruir. Y ahí hay dos tipos de carbapenemasas entre las principales, que son las KPC y las metalo-beta-lactamasas. ¿Ya? Ay, Entonces, esas son lo que ahí quisiera que recuerdes. Ya, y bueno, todo eso destruye a los carbapenem, pues que eran las bombas atómicas, ¿no? Entonces, ahí lo sobre todo es para recordar que existen esas carbapenemasas y que yo tengo algunos antibióticos para luchar contra esas carbapenemasas. ¿Ok? Ya luego vamos a hacer un esquemita integrador, pero eso es lo más importante ahí. o sea, a ver, perdón. Sí. Carbapenasas es KPC? No. Las carbapenem, así como hay beta-lactamasas, que son una Ah, familia ya. de enzimas que destruyen antibióticos, carbapenemasas son una familia de enzimas que destruyen antibióticos, pero sobre todo destruyen a los carbapenem. Ah, ya.
Ese es ahí, destruyen a los carbapenem. ¿Ya? Y ahí tenemos dos tipos por el momento que quisiera nomás que recuerdes, que es las KPC y las metalo-beta-lactamasas. ¿Ya? Ya. Eso, y bueno, te destruye los carbapenem en realidad, casi a todos los antibióticos. Lo que no te destruye, como hemos dicho, no destruye a ceftazidima avibactam. No la destruye a ceftazidima avibactam. Esta es uno de los mejores antibióticos que actualmente tenemos. ¿Ya? Pero sí te va a destruir al resto de cefalosporinas, ¿ya? Una pregunta, ¿así se conoce solamente o hay algún nombre comercial seguro? No, o así nada más viene. ¿Cuál? La Ajá, es la cefto. Estas KPC y metalo-beta-lactamasas destruyen a los carbapenem, como hemos mencionado, y destruyen a otras cefalosporinas que son muy buenas. Por ejemplo, una nueva que también tenemos es ceftolozano tazobactam, y KPC lo destruye a ceftolozano tazobactam. ¿Ya? Y bueno, la metalo-beta-lactamasa destruye a cefepime, que era la de cuarta generación. O sea, estos se mueren cuando la bacteria tiene estas enzimas de resistencia se mueren. ¿Ya? Como, como último dato, creo que hasta ahí creo que sí hemos profundizado ya bastante en este punto. Ya luego vamos a hacer una clase específicamente solo de resistencia antibiótica. Ya, pero eso hay que recordar. El ceftolozano tazobactam puede atacar a las BLE por si acaso, ¿no? Listo. Ya. Mira, por ejemplo, acá. Una de las siguientes cefalosporinas tiene acción bactericida contra Bacteroides fragilis, ¿no? Fragiles era anaerobia. Entonces las que atacaban anaerobio eran de segunda generación llamadas cefamicinas y ahí teníamos a cefoxitina y cefotetam. Por eso aclara la clave cefoxitina. ¿Ya? Y bueno, hay unas preguntas ahí para que puedas practicar. Ok. Entonces ahora vamos a conversar sobre los últimos dos grupos, que ya es más rápido. Penicilinas P de pecamos, C cefalosporinas y nos faltaría CA, carbapenem y MO monobactams. Entonces con eso ya tendríamos completo nuestra revisión sobre beta-lactámicos. Entonces, como hemos dicho, CA significa carbapenem. Carbapenems. Y MO significaba monobactams. Monobactams. ¿Ok? Entonces, hay que recordar de estos antibióticos que, como yo te había dicho al inicio, los carbapenem son los más potentes probablemente que tenemos porque son las bombas atómicas. Siempre le pongo esto para ubicarnos, que no estamos hablando de cualquier antibiótico, no, uno que cuando no tengo otra opción lo voy a utilizar, nunca son de arranque, ya nunca son de arranque, ¿ok? Y bueno, los carbapenem casi todos son endovenosos siempre. Solo hay uno que es vía oral, que se llama el sanfetrinen, que no lo tenemos, pero sí existe el sanfetrinen. Es el carbapenem vía oral, pero en realidad los que usamos en el hospital son endovenosos, porque son muy potentes estos antibióticos. No lo puede utilizar cualquier persona. Hay un permiso especial del mismo hospital para poder aplicar estos antibióticos porque generan, al usarlos, estás perdiendo tu mejor arma, ¿ya? Tu mejor arma. Entonces, estos carbapenem lo vamos a dividir en dos grupos igual, ¿ok? Acá van a ser los no antiseudomónicos, o sea que no atacan a Pseudomonas, no antiseudomónicos, no la atacan a Pseudomonas, ¿ya? Y acá abajo vamos a tener los que sí son antiseudomónicos, que son la mayoría.
Entonces, por ejemplo, si tengo una infección del hospital, no usaría un no antiseudomónico, usaría un antiseudomónico, porque siempre que la infección sea del hospital puede estar pseudomona metida. Entonces, ¿cuál es el no antiseudomónico? Ertapenem. Ertapenem. Ertapenem es el no antiseudomónico. Te van a preguntar, ¿cuál de los carbapenem no mata pseudomona, no cubre pseudomona? Ertapenem. ¿Ya? En cambio, los antipseudomónicos, los que sí cubren a pseudomona, ahí tenemos a tres principalmente. Imipenem, meropenem, esos son los dos que manejamos. Y bueno, tal vez en Lima ya haya, pero acá en Trujillo todavía no lo tenemos, al doripenem. Y es uno de los más nuevos, doripenem, ¿ya? Ahora, estos antibióticos son de amplio espectro. Acá lo voy a dejar escrito, porque tú ibas a preguntar, Alexis, ¿pero qué bacterias se cubre? Mira, si yo te escribo a qué bacterias cubre, nos llenamos 2 diapos de bacterias. Entonces, cubren a todos. Son amplio, muy amplio espectro. O sea, casi todo. Excepto, ahí va. Y yo te voy a poner cuáles no cubren. Excepto, ¿a quién no cubre? No cubre al estafilococo aureus resistente a la meticilina, el SARM, ¿verdad? ¿Qué antibiótico utilizaba yo para atacar al SARM, al estafilococo aureus resistente a la meticilina? La cefalosporina, ¿no? La vancomicina. Banco, ¿no? Y también puede utilizar una cefalosporina, pero la de quinta generación nomás. Ok. ¿Ya? Todo muy bien. Ningún carbapenem lo vuelve a cubrir al SARM, ¿ya? Que tampoco cubren, o sea, no cubren, o sea, no cubre, exacto, o sea, no cubre. Aparte del SARM, tampoco cubre a Burkholderia cepacia. Burkholderia cepacia. Alex, es medio raro ese nombre. Sí, es como la prima hermana de la pseudomona, ¿ya? Incluso antes las clasificaban en la misma, pero actualmente ya lo han separado a Burkholderia cepacia de la pseudomonas. Pero la encontramos en el hospital. Ahí hay que corregirla. Acá va una H. Burkholderia. Ya. K-H-O-L. Burkholderia cepacia. Ya. Burkholderia cepacia. Ya. Burkholderia cepacia. Entonces, esa bacteria, como les mencionamos, es del hospital. No es tan frecuente encontrarla, pero cuando hay es un problema porque los carbapenem no le hacen nada, ¿ya? Y otra hermana de la pseudomona se llama Strenotofomona maltófila. Strenotofomona maltófila. Sobre todo ahí no cubre bien, ¿ya? No cubre bien. El resto de bacterias prácticamente a todo lo cubre. Ya los carbapenem. Es igual, y creo que nos faltó acá en la parte de cefalosporina. Voy a complementar acá un datito. La cefalosporina, ¿a qué no cubren? Lo voy a escribir acá, ¿ya? La cefalosporina también hemos visto que cubre casi todo, ¿no? Pero nunca ataca prácticamente a listeria, no lo puede atacar a la cefalosporina. Ahí es ampicilina, ¿no? No lo puede atacar tampoco a Campylobacter. Ahí acitromicina le damos, Jejuni. No puede atacar a ninguna bacteria típica intracelular como Mycoplasma, Rickettsia, intracelular. Ahí con ellos manejamos macrólidos, con las intracelulares, atípicos intracelulares manejamos macrólidos, tetraciclinas, ¿no? Tampoco ataca a Clostridium difficile, que da la colitis pseudomembranosa, que te acuerdas que te mencionaba que cuando dabas mucho antibiótico dejabas que prolifere esta bacteria, Clostridium difficile, y te daba una diarrea intrahospitalaria. Tampoco atacan a Acinetobacter. Para Acinetobacter generalmente usamos colistina o
El inhibidor de beta-lactamasa. ¿Recuerdas cuál inhibidor de beta-lactamasa podía atacar a Cinetobacter baumannii? Yo te decía, es el único que tiene actividad bactericida, porque el resto de inhibidores de beta-lactamasa no hacen nada a las bacterias, solo se sacrifican. Pero hay uno que sí. Y era el Sulbactam. Ese puede atacar a Cinetobacter baumannii. Tampoco pueden hacer nada contra las BLE, excepto esta ceftazidimab-bivactam, que ya tiene potenciado, ¿no? Y generalmente no pueden atacar al enterococo, excepto las de quinta generación, ¿ya? Entonces esos son los exceptos de las cefalosporinas. No atacan a esas bacterias. Los carbapenem también tienen su excepto. ¿Qué decía abajo de listeria? Ah, ya. Listeria Campylobacter jejuni. Campylobacter. Campylobacter jejuni, que da diarrea, una diarrea disentérica y bueno, ¿Es G le o damos C? acitromicina. ¿Mm? ¿Es G o C? J, Ah, ya. jejuni. De Yeyuni, se pronuncia Yeyuni. Ya. ¿Ok? Intracelular es atípico donde está micoplasma, legionela, riquexias. Ahí utilizamos macrólidos y para riquexia tetraciclinas. Clostridium difícil utilizamos vancomicina en moderado severo y en leves metronidazol y en Acinetobacter colistina o sulbactam. Entonces esos son los exceptos de la cefalosporina. ¿Ya? Estas preguntas ya lo vamos a practicar en una próxima clase, full preguntas, ¿ya? Porque esto es práctico en realidad. Yo tengo que ponerte casos clínicos, todo, y Ah, ya. ponerte contraindicaciones, para ver cómo manejamos realmente al paciente. Porque el paciente no es un paciente que llega con, mira, esta es mi bacteria, no, llega un paciente con la bacteria en tal lugar, hay que ver si el antibiótico llega a cerebro, llega a páncreas, la bacteria con tal beta-lactamasa, hay que ver si la cubre o no, y el paciente con falla hepático renal, o es niño, o es anciano, o es embarazada, con bajas o altas proteínas, entonces todo eso influye para que tú elijas el antibiótico. Entonces, en casitos clínicos lo vamos a practicar para enseñarte bien esa parte, ¿ya? Genial. Pero acá la teoría, sobre todo, y tienes que repasarme. La próxima clase yo te voy a preguntar así, por ejemplo, cefalosporina de tercera generación antiseudomónica que se elimina preferentemente por el hígado. Tienes que al toque decirme cuál, ¿ya? Y bueno, no muchos médicos manejan bien los antibióticos y es por eso que hay también resistencia. Y otros que la gente se automedica, ¿no? Entonces yo te aconsejo que aprendas bien estos temas. Sobre todo antibiótico es un pilar en la medicina. Entonces, de los carbapenem no atacan a SARM, a Burkholderia cepaci y a Strenotofomona maltófila. Pero al resto sí, casi a todos sí. Ahora, solo usamos en el hospital y de forma endovenosa, ¿ya? Y hay dos grupos, los no antiseudomónicos y los antiseudomónicos. Los no antiseudomónicos lo utilizamos para el paciente ambulatorio, ¿ya? Este es como el más débil de todos los carbapenem, el ertapenem. Y este cubre a todo, pero ¿a qué no cubre? Porque acá te he puesto lo que no cubre en la mayoría. Pero como este es más débil, el ertapenem no cubre a algunas bacterias. En primer lugar, Pseudomonas, por eso es no antiseudomónico, ¿no? No la mata Pseudomonas. Entonces, si es una intrahospitalaria, no lo utilices esta, porque no cubre a Pseudomonas. ¿Qué tampoco cubre? No cubre el enterococo. Enterococo fecalis. Ahí vamos con ampicilina. No cubre a Acinetobacter tampoco. El resto de acá sí cubren Acinetobacter, ¿ya? Y tampoco cubre o es muy débil contra el neumococo. O sea, es bajo contra el neumococo con resistencia a la penicilina. También es débil contra el neumococo con resistencia a la penicilina. Ya, entonces eso no cubre. Ahora el ertapenem tiraspirolexis no tiene muchas ventajas. Sí, porque el ertapenem, su gran ventaja es que cubre la mayoría, excepto a Pseudomonas, Cinetobacter, Enterococo fecalis, pero cubre el resto de cosas extrahospitalarias. Y lo podemos dar cada 12 a 24 horas y de forma ambulatoria. O sea, podemos darle una dosis al paciente y vuelve al otro día y le damos otra dosis. No es necesario hospitalizarlo. Y por ejemplo, como es un carbapenem, cubre bien a las BLE, que las cefalosporinas no podían. Entonces, si yo tengo una infección de la calle, de la comunidad, y tiene BLE, no le doy los de acá. Porque si le doy los imipenem, meropenem, estoy que gasto antiseudomónicos. No necesito cubrir a pseudomona. ¿Para qué le voy a dar uno tan fuerte? Mejor le doy ertapenem, que no me cubre a pseudomona,
porque no tiene pseudomonas. Y tú dirás, Alexis, pero ¿cuál es la importancia de que no cubra o cubra pseudomonas? Que si tú le das por ejemplo, si me dan un antibiótico a mí que cubra pseudomonas, mi flora aprende a defenderse de este antibiótico. Y cuando me dé una pseudomona, mi flora le pasa un plásmido y le dice, mira, se ayudan entre ellos. Le dice, ¿sabes qué? Este pata antes usó un antiseudomónico. Quiere usarlo otra vez, pero mira, este plásmido, toma. Con esto hace resistencia. Yo ya soy resistente. Entonces, se hace resistente. Entonces, por ejemplo, si tú usas un antibiótico que ataca pseudomona, cuando de verdad te dé pseudomona, va a ser resistente. Porque ya tu flora le puede traspasar plásmidos. Entonces, esos son mecanismos de resistencia. Uno tiene que siempre usar el antibiótico menos, que sea más dirigido. Esa es la medicina actual, más dirigido para evitar la resistencia. Se dice que la resistencia va a ser la principal causa de muerte en el 2030. Bueno, eso antes del COVID se creía, ¿no? Pero no sé si será la misma estadística. ¿Okay? Entonces, eso hay que recordar. Ahora, eso entonces lo recordamos y ahora vamos con los antiseudomónicos, ¿ya? Que también cubren a BLE igualito, cubren a BLE, pero además a Pseudomonas plus y cubren a Enterococo, a Cinetobacter, todo esto cubren. Entonces, el imipenem, en primer lugar, se tiene que dar con un fármaco que se llama colistina. Imipenem nunca lo das solo, lo tienes que dar con colistina. Alexis, ¿por qué? Es un protector. No, sino que tu riñón lo degrada el imipenem. Nuestro riñón tiene un mecanismo, tiene dihidropeptidasas que lo destruyen. Por eso la colistina lo que hace es que protege que nuestro riñón lo degrade. Protege de las dihidropeptidasas del riñón. Si no, se degrada muy rápido y no funciona el antibiótico. Por eso la presentación te viene con colistina siempre, nunca viene solo. Porque solo no funciona. ¿Ya? Ahora, se da cada 6 a 8 horas. Entonces el paciente tiene que, y endovenoso, entonces tienes que hospitalizarlo, no es como el ertapenem, ¿no? Que podías dar una vez al día. Es el mejor de todos los carbapenem para gram positivos. Cubren todo, ¿ah? Los carbapenem cubren gram positivos, gram negativos, anaerobios, pseudomonal, no todos, ya hemos visto algunos, intracelulares, etcétera. Pero ¿cuál es el mejor para gram positivos? El imipenem. ¿Ya? Entonces, acá a la derecha te voy a escribir, ¿ya? Gram positivos cubren más que a gram negativos el imipenem. ¿Ya? El meropenem cubre mejor a gram negativos, es el mejor para gram negativos, gram positivos, y doripenem es el mejor que cubre a pseudomona. Obviamente también cubre gram negativos, gram positivos. Este también cubre a pseudomona, gram positivos, gram negativos. También cubre a pseudomona, gram positivos. Pero vamos a encerrar el mejor. El mejor para gram positivos, imipenem. El mejor para gram negativos, meropenem. El mejor para pseudomonas, doripenem. ¿Ya? Ahora, un problema que tenemos con el imipenem es las convulsiones. Entonces, no se conoce por qué. Algunos creen que es por esta colistina, pero es el que más da trastorno, más del estado mental, mioclono y convulsiones. Yo he visto pacientes que han convulsionado cuando le han pasado y luego se han aspirado y falleció la pacientita, solo por una reacción adversa. Por eso no lo damos para la meningitis, porque el paciente cuando tiene meningitis puede convulsionar. Entonces, si es para meningitis, mejor no dar este, porque lo vas a hacer que convulsione, ¿ya? El meropenem es el mejor para gram negativo, se da cada 8 horas y cubre muy bien gram negativos, ¿no? Es ahí su elección. Es el segundo mejor para pseudomonas, porque el primero para pseudomonas es Dori, ¿no? Pero como no lo tenemos, el segundo mejor para pseudomonas es meropenem. Es el segundo mejor para pseudomonas. Es también uno de los mejores para anaerobios. Todos cubren anaerobios, pero este cubre prácticamente de una forma excelente. Y a listeria no la puede matar, es bacteriostático contra listeria. Solo la paraliza contra listeria. Listeria más nosotros nos enfrentamos contra listeria con ampicilina, ¿ya? Eso es lo que nos ayuda. Y como es muy bueno para gram negativos, probablemente sea la mejor para BLE.
Pero ya te he dicho, si tenemos BLE, le damos ertapenem porque para no gastar la pseudomona, ¿no? Y ya, pero ertapenem no se utiliza en sepsis, no en sepsis, porque no se distribuye bien. Ahí imipenem, meropenem va mejor. Y el doripenem es, ya hemos dicho, el mejor para pseudomona. ¿Ya? Es el mejor para pseudomona. Y cuando tienes una neumonía asociada a ventilador mecánico, o sea, en UCI, es menor que el imipenem. El imipenem es mejor para las neumonías que el doripenem, ¿ya? Ese dato hay que recordar. Y esos son los famosos carbapenem. Recordar que cubren todo, gram positivo, gram negativo, anaerobios, pero el ertapenem no cubre a pseudomonas, enterococo, no cubre a cinetobacter ni neumococo resistente. Pero se puede dar de forma ambulatoria cada 12-24. En cambio, los antipseudomónicos, imipenem, mejor gram positivo, meropenem, mejor gram negativo, segundo pseudomona, mejor anaerobios, y doripenem, el mejor para pseudomona. Eso hay que recordar. Y luego finalmente tendríamos a los monobactams, ¿ya? Que como solo tienen un anillo lactámico, como te expliqué en la clase pasada, no hay los dos anillos, ¿no? Solo hay un anillo lactámico. No hace reacción cruzada. Es decir, tú puedes ser alérgico a la penicilina, pero no eres al monobactam, ¿ya? El monobactam representativo es el Aztreonam. Una pregunta, ¿cómo lo definiría la reacción cruzada? Reacción cruzada significa que, bueno, cuando das a un por ejemplo, es alérgico a la penicilina, y también como la penicilina se parece mucho a la cefalosporina, entonces los anticuerpos que dan alergia a la penicilina también funcionan contra alergia a la cefalosporina. Es decir, que los pacientes alérgicos a la penicilina, Yeah. la alergia ¿cómo está hecha? Por anticuerpos, Uh-huh. inmunoglobulina E. Entonces esta inmunoglobulina E, cada vez que entre la penicilina a tu cuerpo, la inmunoglobulina E se va a activar y va a activar a los mastocitos y se va a liberar histamina, leucotrienos y tú vas a hacer shock anafiláctico, hipotensión, broncoespasmo. Entonces, reacción cruzada es que estos anticuerpos no solo van a reaccionar contra la penicilina, sino que cruzadamente, de forma cruzada, van a reaccionar con las cefalosporinas y los carbapenem. Eso significa. Entonces, en resumen, un paciente alérgico a la penicilina también puede ser a la cefalosporina por reacción cruzada. Sobre todo porque los anticuerpos reconocen el anillo beta-lactámico que toda esta familia lo tiene. A eso se referiría. Y no va a haber reacción cruzada con el monobactam, ¿ya? Entonces acá te lo voy a poner. No reacción, y eso te lo dice el Guttman textualmente. No reacción de sensibilidad se le llama. Sensibilidad cruzada con los beta-lactámicos. Entonces, ¿y por qué? Porque solo tiene un anillo, como te mostré en el gráfico de la diapositiva. Entonces, como tiene un anillo, mira, la inmunoglobulina es a la penicilina, hace reacción cruzada a la cefalosporina, hace el carbapenem, porque tienen dos anillos, pero acá no hace reacción cruzada. ¿Ya? Hay un aporte que tú puedes dar, es que el execto es alergia a la ceftazidima. Si el paciente es alérgico a la ceftazidima, sí puede ser alérgico al monobactams. El único excepto, ¿ya? Que ya sabes que es una cefalosporina de tercera generación que es antipseudomónico. Pero después no hay reacción cruzada con los monobactams y es porque solo tiene un anillo y no dos como el resto. No hay reacción de sensibilidad cruzada con beta-lactámicos. Eso ocurre con los... Cada vez que tenemos un alérgico a la penicilina le podemos dar monobactams, que el único ejemplo es el Aztreonam. ¿Ok? Y este Aztreonam tiene algunas características muy interesantes. Solo cubre a gram negativos aerobios. O sea, no le puedes dar para un estreptococo que es gram positivo, ni para un estafilococo, no. Solo gram negativos aerobios. Tampoco le puedes dar para un bacteroides fragiles que es gram negativo, o para un clostridium que, perdón, bacteroides fragiles que es, además de ser gram negativo, es anaerobio. No, nada de anaerobios. No le puedes dar para un clostridium que es anaerobio, tampoco funciona.
solo cubre gram negativos aerobios. Alexis, ¿cubre a Pseudomonas? Sí, a Pseudomonas. También mata a Pseudomonas. ¿Ok? Eso tienes que recordar. Entonces podría ser importante colocarte acá qué es lo que no cubre. No cubre a gram positivos, no cubre a anaerobios, no cubre tampoco a las BLE por si acaso. A beta-lactamasa, bueno, generalmente son negativos, gran negativos. Y tampoco cubre si tienen carbapenemasa KPC. ¿Ya? Se dice que su espectro, y eso te menciona los libros, es muy parecido a los aminoglucósidos, que ya lo vamos a tener en una clase de aminoglucósidos. ¿Ok? Y bueno, y Disculpa, eso ¿qué es, era lo último? ¿No cubre qué? ya, no lo copié completo. Si tienen la KPC, ¿recuerdas esas bacterias que, Ah, ya, ya. esa carbapenemasa? La carbapenemasa KPC no cubre, no nos ayuda y eso no funciona el antibiótico, pero sí funciona contra una metalo beta-lactamasa. ¿Recuerdas que había dos tipos de carbapenemasas? La KPC y la metalo beta-lactamasas. Sí funciona contra las metalo beta-lactamasa, que era una carbapenemasa, ¿no? Las carbapenemasas habían dos. La metalo beta-lactamasa y la KPC. No funciona contra la KPC, pero sí contra la metalo beta-lactamasa, que tiene un nombre. Ya, y es por el lugar de origen. ¿Ya? Se le llama New, de nuevo, Delhi. Esa es la metalo beta-lactamasa en la cual sí funciona y lo damos ahí, ¿ya? Y básicamente su dosis es de 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Así se dosifica. ¿Ok? Y bueno, ese es el Monobactam y es el último de los betalactámicos que hay que recordar, del penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y Monobactams.